Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Una vez más estamos presentes aquí en esta mañana de domingo en la que, bueno, ya estamos aquí listos para poder compartir la palabra de Dios. Y por supuesto el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones o perdón de mensajes en las que vamos a estar compartiendo un poquito acerca de la santidad, el estar destinado pues a la santidad. Y bueno, para efecto de este mensaje quisiera invitarles a que pues abramos nuestra Biblia en el libro de Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1 y vamos a hablar únicamente de versos 18, realmente dando una continuación respecto a lo que hemos estado hablando las últimas semanas. No una continuación exactamente, pero sí lo es porque está dentro del contexto de Santiago capítulo 1. Y de hecho hemos estado compartiendo el mensaje, o mensajes, perdón, acerca de Santiago capítulo 1 y el día de hoy quisiera abordar nada más el 18. El 18 dice así, una vez más Santiago capítulo 1, versos 18, él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que realmente tenemos mucho por delante en esta gran epístola, pero vamos a detenernos en esta pequeña mañana en algo breve que es el versículo 18, como decíamos. Normalmente estaríamos tomando otra sección, otro el versículo 19, por ejemplo. Pero debido a que mencionamos el versículo 18 en nuestra serie de mensajes pasado, me gustaría detenerme un momento y desarrollar nuestro entendimiento de Santiago capítulo 1:18, porque en realidad es tan importante este versículo que en este se expresa una manera muy simple el significado del nuevo nacimiento. Y bueno, ese significado, por supuesto, es el significado verdadero de la salvación. Así que vamos a ver un poco acerca de este asunto. ¿Qué les parece? Versículo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias y no lo suelten, por favor, no lo dejen ahí, porque ahí donde estamos compartiendo la palabra de Dios en esta parte de la Escritura, en este pasaje, es un versículo simple, si se fijan. Voy a volverlo a leer para que poder mantener una fluidez, una consistencia. Dice así la palabra de Dios. Él, refiriéndose pues o hablando del Padre, del Dios Padre, que está mencionado también en el verso 17 para continuar con el contexto. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es un versículo simple, pero uno en el que se encierra toda riqueza del nuevo nacimiento. El Antiguo Testamento dice también, sed santos porque yo Jehová soy santo. El libro de Pedro, por ejemplo, dice también, sed santo porque yo soy santo. Y para entrar en la presencia de Dios, el hombre debe ser santo, indiscutiblemente. Debe ser apartado a la justicia. Ahora, una cosa interesante es que no son santos los hombres. En realidad eso es obvio. No somos justos los hombres. También no somos, y de hecho somos pecaminosos. Ahora, los hombres no pensamos correctamente, no hablamos correctamente, no actuamos correctamente, no hacemos lo correcto. No perciben de manera apropiada a Dios, no se perciben de manera correcta a sí mismos también. Ahora, no recibimos los seres humanos una manera, no percibimos, quiero decir, perdón, de manera correcta la verdad de Dios. Ahora, la revelación de Dios, la ley de Dios o la voluntad de Dios no se puede percibir correctamente, o el humano no lo percibe correctamente. Pero a pesar de todo de que los hombres no somos santos, de que no estamos bien con Dios, de que no entendemos bien las cosas de Dios, en la mayoría de los casos, por supuesto, no percibimos porque no somos santos, en el sentido correcto hablado de género humano. Ahora, el ser humano no entiende que no es justo, no somos justos como seres humanos. No estamos de acuerdo de manera dispuesta con el diagnóstico de las escrituras que nos dicen por qué somos pecaminosos. Ahora, los hombres no son santos y peor que eso, no reconocen ni la necesidad de santidad. En muchos casos, la ausencia de esta santidad, aparte se reconoce que no son santos, normalmente culpan a alguien más de esa realidad. Es por eso que la serie pasada habíamos hablado de quién tenía la culpa de la tentación, porque el hombre normalmente culpa a Dios que a sí mismo, que tomar o ejecutar la responsabilidad de sus acciones. Y es que estamos explicando de una última mirada, pudiéramos decir, este capítulo tremendo del que hemos estado predicando durante ya varios domingos. Indirectamente, los hombres imponen la responsabilidad de su pecaminosidad en Dios de manera típica. Y como vimos en el versos 13 y 18, vimos que no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos por nuestra propia pecaminosidad. Ahora, ciertamente, no podemos culpar a Dios al decir, bueno, Dios nos creó,
Dios hizo leyes que son imposibles de guardar. Dios me ha permitido me ha hecho como soy, ¿no? Mi medio ambiente me ha vuelto esto, me ha colocado en circunstancias que me imponen de tal manera de algún modo lo que estoy haciendo, mi conducta, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero lo que Santiago nos dice aquí en esta parte de la escritura es que Dios no puede tener parte alguna en nuestra pecaminosidad, ni de manera directa ni indirecta. Entonces, los hombres deben ser santos para tener una relación con Dios. No son santos precisamente porque no lo son, pero deben serlo para tener una relación con Dios. Ahora, en la mayoría de los casos, ni siquiera el hombre reconoce que no es santo, pero también no reconoce su pecado. Normalmente culpan a otro, decíamos, y esta es de manera muy vaga. Es Dios el que los coloca, o dicen ellos, así el ser humano dice, es Dios el que lo coloca en tales circunstancias y por este lado, pues, o por esa razón, le dio los impulsos, lo puso donde lo puso, y de esta manera evade la responsabilidad. Así que en Santiago dice el versos 13 al 18 que usted no puede ni yo puedo culpar a Dios más que a nosotros mismos por nuestro pecado. El versículo 13 dice, así dice, la naturaleza del mal demuestra esto. Ahora, ninguno puede decir que es tentado, soy tentado por parte de Dios o porque o Dios me hizo esto, porque simple y sencillamente habíamos dicho, Dios no puede ser tentado por ningún mal. Dios no es tentado por nadie. Usted no puede tentar a Dios por la maldad porque Dios y la maldad son mutuamente exclusivos, se excluyen de manera mutua. Ahora, en el versículo 14, la naturaleza del hombre, él dice que el hombre tiene su propio problema, su propia pecaminosidad, su propia tendencia a pecar. El hombre es tentado por su propia concupiscencia, dice la Escritura. ¿Y cómo? Bueno, cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y el problema está en que el hombre, está en el propio hombre, está su pecaminosidad. El hombre es una criatura caída. Ahora, después de hablar acerca de la naturaleza, vamos a hablar un poquito acerca de la concupiscencia. Mira, el versos 15 y 16, la concupiscencia, cuando concibe, da luz al pecado, y el pecado, cuando finalmente llega a su punto de maduración, da luz y nada más que la muerte, por supuesto. Y no se equivoque en esto. En otras palabras, entienda que la realidad del pecado es lo que produce. Y entonces no está en Dios, porque Dios y el mal son incompatibles. El problema está en la naturaleza del hombre. Y la naturaleza del hombre está el deseo malo, su concupiscencia, su tendencia, su pasión por lo que está mal. Ahora, en el versículo 17, de regreso a hablar de la naturaleza de Dios, es Dios quien desciende, es a través de Dios quien desciende todo don bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto. Nunca hay sombra alguna de esto. No hay pecado, no hay oscuridad, al contrario. Así que no se puede culpar a Dios porque su naturaleza es únicamente dar buenas cosas de Dios. Solamente Dios da buenas cosas, es todo lo que Él da. Ahora, solo sabe el bien Dios. Entonces, Él dice que no puede culpar, la Escritura dice que no puede culpar a Dios por sus pecados, ni usted ni yo, porque obviamente la naturaleza nuestra es maldad. Nuestra naturaleza del hombre, que somos hombre, la naturaleza de la concupiscencia de la naturaleza de Dios. Son cosas diferentes. Mi naturaleza y la naturaleza de Dios, totalmente opuesto. Ahora sí, en el versículo 18, en cierta manera, se resume el argumento al decir que la naturaleza de la regeneración misma, o la conversión, o salvación, o el nuevo nacimiento, nos muestran que Dios nos lleva o no nos lleva al pecado. En el versículo 18 dice, de su voluntad. En otras palabras, fue su voluntad el hacernos nacer para que seamos como Él, una especie de primicias de su propia creación. Entonces, el propósito de la regeneración fue dar nacimiento para que vivamos, para que creamos, para hacer bien, no maldad, darnos poder sobre su pecado como parte de una nueva criatura. Entonces, de ninguna manera Dios está involucrando una responsabilidad sobre nuestra pecaminosidad. No, Él no puede mezclarse con la maldad. El problema está en el hombre. El problema está en que el hombre se encuentra encerrado en su propia concupiscencia, en su propio pecado. La naturaleza de Dios es tal que solo da regalos buenos. Y como Dios toca su vida, es para producir vida, no muerte. Para producir justicia, no pecado. Para hacer una nueva criatura, no ejercer a la antigua, la naturaleza antigua. O la naturaleza vieja, pues. Entonces, todas las cosas que fuimos o que vimos a la vez apuntan al hecho de que Dios no puede ni de manera indirecta, ni de manera directa, por supuesto, ser fuente de pecado, pero no tienta a los hombres a pecar, sí, y ni tampoco puede hacerlo.
Él decide, no, él su naturaleza, él no está en él. Entonces, en el verso 18, a la luz de este versículo, el versículo es tan rico porque explica este asunto del nuevo nacimiento o de dar a luz una persona, de regenerar una persona, y demanda una mirada más cercana y más larga. Y queremos hacer esto en una noche. No, no se puede. Él nos presenta el tema de la regeneración en el versículo 18 en conexión o en relación, en un punto de contexto. Y el punto es que de lo que acabamos de decir, él está usando la regeneración como una manera de demostrarle que Dios no lleva a la gente a pecar. Él nos lleva a ser criaturas de un nuevo o un tipo diferente, completamente opuesto a la naturaleza vieja. Él nos saca del pecado a una nueva vida. Y esta es la conclusión de alguna manera de esto. Eso sería incoherente con alguien, con cualquier pensamiento de que Dios lo lleva a pecar. Él está recreándonos y alejándonos del pecado, no acercándonos al pecado. Pero fuera del contexto mismo, conforme a lo que vemos en el versículo, quiero examinarlo por sí mismo, porque dice tanto acerca de la regeneración como nos imagina. Y la enseñanza entera de la regeneración y el nuevo nacimiento es digna de nuestra atención cuidadosa, y es de donde vamos a estar hablando los próximos domingos. Es no una serie nueva, pero realmente es la continuación de la pasada. Es una serie continua de la siguiente. Ahora, vamos a comenzar este asunto. Mantenga en mente que lo que dije hace un momento y lo que vimos en el texto, todo lo que hemos visto en la serie de mensajes pasados, por favor, de que el hombre está lleno de concupiscencia, y la concupiscencia produce pecado, y el pecado da a luz la muerte. Es verdad, ¿saben? Sin santidad nadie jamás tendrá una relación con Dios, no la puede tener. Ahora, nadie jamás conocerá a Dios de manera plena. ¿Por qué? Por la propia naturaleza del hombre. Ahora, nunca nadie entrará a la presencia eterna de Dios sin santidad, es el punto. Sin santidad no se puede tener una relación con Dios, sin santidad no se puede conocer a Dios, sin santidad no se puede entrar a su presencia. Ahora, aquí es donde podemos decir que, sin embargo, el hombre es impío y es pecaminoso, y todo en su naturaleza produce concupiscencia y maldad. Ahora surge una pregunta importante: ¿cómo una persona mala puede entrar al cielo a la presencia de un Dios bueno? Y vamos a poder dar un poquito más de entendimiento a esta idea. Para darle un entendimiento un poquito más, vamos a observar lo que dice Romanos capítulo 3. Y vamos por favor, abra su Biblia, sígame, busquen su Biblia, por favor, en el libro de Romanos capítulo 3, en donde vamos a ver este asunto. Dice así, de hecho vamos a ver, es una porción muy conocida de las Escrituras para todas aquellas personas que estudiamos la Biblia. Es un texto muy famoso, pero una vez que se puede ver, observar, necesita examinarse en este momento a la luz de lo que estamos analizando, porque es lo que está diciendo la Biblia. Y en este punto en particular, que es el que estamos analizando, mira, al final del versos 9 dice así. De hecho voy a leer todo el versos 9 para que nos quede un poco más claro. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo el control de pecado, bajo pecado. Y después, la Escritura procede a mostrar esto de manera extensa al citar a partir de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y él dice, fíjate bien, versos 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate qué interesante, no hay ni siquiera uno. Caray, es tremendo esto que está diciendo la Escritura. No hay alguien que comprenda de manera completa lo que Dios demanda y que tenga la capacidad de entender la manera plena lo que Dios quiere y que lo pueda cumplir. Es la razón por la que nadie puede ser salvo por medio de méritos. No hay quien busque a Dios. Y la inclinación del hombre busca el pecado, es lo que el hombre quiere buscar. Los hombres aman, ¿qué? Las tinieblas. Fíjate Juan 3, como dice la Escritura, que en lugar de la luz, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todos se desviaron, dice aquí Escritura, se han desviado a sí mismos del camino que Dios ordenó para la justicia. Todos se volvieron inútiles. La palabra griega tiene que ver con leche agria, por ejemplo. Somos buenos para nada, pues. Somos absolutamente inútiles. No hay nadie que haga el bien, no hay ni siquiera uno.
por supuesto después describe la naturaleza de la maldad. Dice, sepulcro abierto es la garganta. Fíjate cómo dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o serpientes, que es lo mismo, hay debajo de sus labios. Híjole, tremendo. Un hombre básicamente es revelado en su conversión y en su boca. Caray, la condición de la naturaleza es pecaminosa, mala, horrenda, contaminada, mortal. Sale de su boca todo eso, de este tipo de cosas. Ahora, la boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y destrucción hay en sus caminos. No conocieron camino de paz y no hay absolutamente reverencia hacia Dios. O ante los ojos de Dios no hay reverencia, no hay nada. Ahora, aquí está la definición del hombre pecaminoso. El hombre sin Dios, por supuesto, es el que estamos hablando. El hombre natural, dice la Escritura. El mundo entero se encuentra bajo este marco que está en el versículo 18, para que toda boca sea silenciada y todo el mundo esté culpable delante de Dios. Fíjate, no hay manera alguna, dice el versos 20, en la que mediante su carne puedan ser justificados por Dios al guardar estas reglas. Al obedecer la ley, aunque sea la ley de Dios, la ley simplemente produce el conocimiento del pecado, no produce justicia. O sea, lo que pasa es que cuando analizas la ley, lo primero que realizas o que de lo que te das cuenta es que eres pecador. Jamás vas a poder obtener la ley para poder ser justo, porque hace el contrario. Simplemente te revela quién eres y quién es Dios. Entonces, ahí la definición del hombre a partir de Romanos capítulo 3. El hombre está en su estado pecaminoso. Miren, vamos a observar un poquito Efesios capítulo 2. Vamos a ver, por favor, ahí. Sígueme en tu Biblia. Efesios capítulo 2. Y en el versículo 1 dice así, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí encontramos que el hombre se caracteriza de nuevo como un estado muerto. El hedor de un cadáver, pues, y la característica de su mortandad es una mortandad en delitos y pecados. Simplemente usando dos palabras para mostrar el tipo de amplitud y la extensión de su pecaminosidad. Dice, él anda. Dice, según la corriente de este siglo. En otras palabras, su conducta diaria es dictada por el sistema maligno. El que está a cargo de su vida es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estos son los títulos para Satanás. Él opera, fíjate en el versículo 3, dice en los deseos de la carne. Fíjate qué interesante. Dice en los deseos de la carne. Voy a leerlo completo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerda que estamos ahorita rápidamente en Efesios capítulo 2 versos 4, me pasé hasta el 4. Así que en otras palabras, la conducta diaria es dictada por este sistema maligno. Aquí el que está a cargo pues es Satanás. Ahora, él satisface los deseos de la carne. Satanás busca que estemos metidos en los deseos de la mente, y es por esa naturaleza que se convierte en hijos de ira. Eso significa que el objeto del juicio es el objeto del juicio de Dios. Entonces por eso está juzgando. Ahora, la pregunta que surge, ¿qué vamos a hacer para ayudarle a este hombre? ¿Qué vamos a hacer para qué se va a hacer para cambiar esta situación? ¿Qué es lo que el hombre necesita? Y por supuesto los cambios externos no son suficientes. El hombre puede, por alguna resolución de su mente, puede determinar que él va a obedecer la ley de Dios y salir de su estado de mortandad. Él no puede darse a sí mismo esa vida. Él no puede salir por sí mismo de todo eso. Él no puede cambiar su realidad por sí mismo. Lo que el hombre necesita hacer es ser recreado, es decir, volver a ser creado, porque su naturaleza en estas circunstancias no le permiten cambiar sus circunstancias. Esta no es su naturaleza, no puede cambiarlo, por eso necesita cambiar de naturaleza. El hombre necesita un nuevo corazón, una nueva persona, un nuevo principio de vida. El hombre necesita nacer de nuevo, el hombre necesita comenzar de nuevo y salir como alguien diferente. Como si en las palabras de Nicodemo, por ejemplo, diría, ¿puede el hombre regresar al vientre de su madre y comenzar de nuevo con una nueva naturaleza? ¿Puede el hombre, siendo viejo, volver a nacer? Esa fue la pregunta de Nicodemo. ¿Puede de esta naturaleza caída, puede resultar algo diferente? Debido a que la santidad es la condición absoluta para ser aceptado, para tener comunión con Dios, el hombre pecaminoso en su condición de muerte caída jamás
puede tener esta relación. Y Dios no va a aceptar su persona corrupta. Él necesita una vida nueva. Dios no aceptará nuestra persona corrupta. Él necesita una vida totalmente nueva. Entonces, cuando hablamos del evangelio del nuevo nacimiento, nos estamos hablando acerca de añadir algo. No estamos diciendo añade algo, borra, acomoda aquí. No, estamos hablando de agregar algo, quitando algo. No estamos hablando de acerca de colocar algún tipo de moño, acerca de colocar algún tipo de ropa en un hombre viejo. Estamos hablando de coser, hacer un remiendo, como cuando los calcetines se rompen y remiendan los calcetines, o remiendan el pantalón o la playera o la camisa, alguna ropa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de una transformación total, de una totalmente renovación, donde lo viejo pasa, se quita, se elimina y se hace algo totalmente nuevo. Entrar en una relación correcta con Dios demanda una persona totalmente nueva. Usted necesita regresar y comenzar de nuevo y hacer de nuevo para tener una vida nueva. Es un comienzo completamente distinto, desde ceros, borrón y cuenta nueva, cuando decimos en expresiones más comunes o más coloquiales, ¿no? Ahora, la Escritura afirma esto. Esto ni siquiera es nuevo en el Nuevo Testamento. Esto no fue nuevo ahí. Eso es parte de la promesa en expectativa del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero también Jeremías dice, ¿podría el etíope cambiar su piel? ¿Puede él de manera dispuesta y simplemente por estar dispuesto, puede cambiar el color de su piel oscura? Y después Jeremías dice, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? Y la respuesta es claro que no. Entonces, ¿cómo podéis vosotros hacer bien cuando estáis acostumbrados a hacer el mal? O cuando estás habituado a hacer el mal. Cuando es tu naturaleza hacer el mal, dice aquí la Escritura. Usted puede, o nosotros podemos, cambiar nuestra vida. No podemos cambiar nuestra vida. Podemos cambiar costumbres, podemos cambiar algún hábito, pero no podemos cambiar lo que somos, la vida misma, la naturaleza caída. Necesitamos una transformación. Y esto es lo que Jeremías capítulo 13 versos 23 dice, y el capítulo 31 dice la promesa maravillosa de esa transformación. Y Jeremías 31 dice, he aquí vendrán días, dice Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano de la tierra de Egipto. Además dice también esta parte de la Escritura, dice, haré un pacto nuevo, como dice versos 33. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, seré su Dios y serán mi pueblo. Voy a meterme dentro y voy a cambiar su interior, pues es lo que está diciendo. La gente no lo puede hacer por sí mismo. Entonces, alguien más tiene que hacerlo por ellos. El hombre tiene que tener un cambio de la médula misma de su ser. Tiene que ser rehecho. El hombre natural, esto es el hombre no regenerado, que no ha nacido de nuevo, el que no conoce a Dios, el que es pecaminoso, el hombre no redimido, pues el hombre que no es salvo, dice en 1 Corintios 2:14, dice, no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios, porque le parecen locura. Le parecen locura. Y a un cadáver, a un muerto, no puede responder ante nada. No responde ante el alimento, no responde ante ningún estímulo, porque está muerto. Es un cadáver. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitamos? Se necesita un nuevo nacimiento. Necesitamos vida nueva. Como decía Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, como acabamos de leer, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu de que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. A los hombres que están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo los deseos de la carne. Todo esto tiene mucho significado. Mira el verso 5, cómo continúa diciendo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y eso es precioso. Ahora, esto es lo que la persona, en el sentido, ¿cómo podemos decir lo que decimos acerca de todo esto? Hablamos de la vida nueva o vida eterna. La vida antigua tiene que ver con tiene que ser totalmente quitada, decíamos. Tiene que venir una vida completamente nueva.
No se trata de remendar un pantalón, sino de cambiarte de pantalón. En Efesios capítulo 4, versos 24, usted ha puesto al hombre, por ejemplo, al nuevo hombre. Y dice lo que, mire, escucha lo que dice la escritura en el versos 24, por favor, rápidamente vayamos a la escritura, en esta parte de la escritura donde es 4:24, Efesios 4:24, por favor, todos vayan conmigo a esa parte de la escritura. Escucha lo que dice: y vestíos del nuevo hombre según, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. La mejor y más vívida ilustración se encuentra en este maravilloso hecho entre Jesús y Nicodemo, por ejemplo. En esta parte de la escritura veamos cómo brevemente recordemos la historia, que es maravillosa. Hubo un hombre de los fariseos, esto es, un hombre religioso que estaba en gran estima, era un líder. Él pudo haber sido tan prominente como cualquier maestro, porque en el versículo 10 dice tú, y usa el artículo definitivo, tú eres el maestro de Israel y no conoces esto. Vamos a estar hablando de todo de toda esta parte de la escritura en los próximos días, pero no quisiera menos que hacer la siguiente invitación. Esta es la razón por la que tienes la necesidad o tenemos la necesidad de nacer de nuevo. La realidad es esta: tenemos una naturaleza caída, estamos en un mundo caído, donde nosotros, muertos y cadáver, el ser humano no puede cambiar su realidad a sí misma, como el mismo hombre que quiere cambiar su color de piel, no puede. Dirías ahorita, bueno, ¿cómo no? Ya hay operaciones, hay esto, por favor. O sea, no porque le cortes a algo o porque le pongas una pintura a algo cambia el color, realmente la tez sigue siendo la misma. El detalle importante es que no deja de ser, si hablamos de una raza, la raza que es, el lugar de donde viene, eso no lo puede cambiar, aunque quiera ponerle una envoltura diferente, ¿cómo se llama? Por debajo de esa envoltura sigue siendo la misma caja. No, el hombre no puede cambiar su naturaleza caída, el hombre no puede salvarse a sí mismo porque no responde ante ningún estímulo porque está muerto. Ahora, aquí una parte interesante es que quisiera terminar diciendo que, para no redundar tanto, me gustaría terminar de esta manera e invitarte, si a ti no te gustaría invitar a que Jesús viniera a tu corazón y te diera vida eterna. Esta naturaleza no la puedes cambiar, no puedes dejar tus dependencias en las cuales estás sometido. A lo mejor estás adicto al cigarro, al alcohol, a la droga, a la pornografía. A lo mejor eres adicto a otras cosas. A lo mejor no puedes cambiar tu forma de ser tan agresiva. A lo mejor es una forma de ser muy pasiva. A lo mejor es otro, no sé. Hay muchas cosas que tú quisieras cambiar en tu vida y que no puedes. Y tú sabes de la necesidad. Porque esa necesidad está afectando a tu familia, está destruyendo a tu familia y tú quieres cambiar y no puedes. Bueno, la razón, es porque tu naturaleza no te lo va a permitir. Y ya has intentado todo tipo de cosas y no puedes cambiar. Tu naturaleza no te lo va a permitir, a menos, ese cambio no lo vas a poder lograr a menos que Dios cambie por completo tu vida. Que en otras palabras, que quite esa vieja naturaleza y que ponga una nueva. Entonces, lo que necesitas hacer en este momento es abrir tu corazón y decirle a Jesús en una oración. Oración porque es hablar con Jesús, es hablar con Dios. Y de este modo puedas hacer un pacto con Él, un pacto en el que le dices, número uno, dile, mira Señor Jesús, aquí estoy, perdóname. Perdóname por haber sido rebelde, por no querer ver tu voluntad, por no querer hacer tu voluntad, por querer hacer lo mío, por querer seguir con mi pecaminosidad, porque mi naturaleza es pecadora. Perdóname, pudieras venir adentro de mi vida, entra a mi vida. Ahora sé tú el Señor, sé tú mi nuevo manager, sé tú mi nuevo gerente, sé tú el dueño, mejor dicho, de mí. Ahora conviértete en el dueño y Señor. Pudieras darme vida eterna, pudieras cambiarme, cámbiame. Señor Jesús, entra, soy tuyo, te entrego mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dile esto al Señor y dice la Escritura que si tú le recibes en tu corazón, Él entra para cambiar tu naturaleza. Ahora, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador y tú ya le has hecho tu Señor, este es un momento en el que te has dado cuenta de que sigues empecinado en tus delitos y pecados y sigues fallándole al Señor y sigues en tus propios deseos y concupiscencias haciendo tu propia voluntad. Ese es un buen momento para que tú le abras la puerta de tu corazón y le digas, Señor, perdóname, quiero reconsagrar mi vida a ti. Quiero entregarte una vez más, tú es tuyo, aquí tú eres el dueño, pero ahora, por favor, límpiame y dame un borrón y cuenta nueva. Quiero volver a comenzar.
quiero reconsagrar mi vida a ti. Una vez más, Señor bendito, quiero volver a comenzar. Perdóname. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú te gustaría hacer una de estas dos oraciones, lo pongo delante de ti para que ahora sea tu responsabilidad ejerciendo lo que tú quieres hacer. ¿Te gustaría recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador? O si ya tienes a Jesús en tu corazón, ¿te gustaría reconsagrar tu vida y volver a comenzar? La decisión es tuya. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.